En este video hablaré acerca del secuestro autónomo como medida cautelar. Asimismo, me referiré a una discusión doctrinal sobre sus efectos y finalmente haré una reflexión frente a lo que implica el secuestro en la práctica. ¿Qué son las medidas cautelares? La Corte Constitucional define las medidas cautelares como aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional y mientras dura el proceso la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Así pues, de acuerdo con la Corte, las medidas cautelares tienen una gran importancia para lograr la efectiva administración de justicia, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido. En ese sentido, debido a su relevancia, el ordenamiento jurídico permite la adopción de diferentes medidas cautelares en los procesos, y las que están de forma taxativa en la ley son la inscripción de la demanda para los bienes sujetos a registro, el embargo y el secuestro, pero también existen medidas cautelares innominadas. En este video me enfocaré en el secuestro. Definición y tipos de secuestro. El secuestro es la aprehensión física de un bien con el propósito de mantener la situación preexistente. El fin de mantener esa situación es evitar que se realicen acciones sobre el bien que hagan imposible el cumplimiento del fallo. Es necesario mencionar que usualmente se habla del secuestro en conjunto con el embargo, el cual se define como un acto procesal o administrativo mediante el cual se ordena poner un bien que pertenece a una persona determinada fuera del comercio. Esa relación se da porque ambas medidas cumplen el mismo propósito de mantener la situación preexistente y porque muchas veces se complementan. De este modo, existen distintos tipos de secuestro dependiendo de su mayor o menor conexión con el embargo. Estos tipos son: primero, consumatorio, que es el secuestro que viene a consumar una orden de embargo. En ese sentido, el embargo solo tendrá vigencia en la medida en que se concrete la aprehensión del bien afectado. Así, por ejemplo, si un juez decreta un embargo de los bienes muebles que una persona tenga en su casa, aun si están correctamente identificados, solo sale del comercio cuando se realiza la diligencia del secuestro, es decir, cuando se haga la aprehensión material de los bienes. Segundo, está el secuestro complementario. Ocurre cuando el embargo por sí solo ha sacado el bien del comercio, pero se utiliza el secuestro como medida adicional para asegurar el cumplimiento del fallo. Por ejemplo, cuando se inscribe la orden de embargo en el registro de un bien, el bien sale del comercio, pero posteriormente debe ser secuestrado. Por último está el secuestro autónomo, que es el énfasis de este video. El secuestro autónomo se define como aquel secuestro en el que hay aprehensión del bien que se dispone sin que medie orden de embargo. Es lo que Hernán Fabio López llama secuestro a secas, porque se decreta sin una orden de embargo previa con el fin, nuevamente, de asegurar el resultado de la decisión del proceso. En este caso, el secuestro se concreta únicamente mediante el auto que da el juez decretando el secuestro y la posterior diligencia del secuestro establecida en el artículo 595 del Código General del Proceso. Esta diligencia consiste básicamente en ir físicamente al lugar del bien para que el juez decrete el bien legalmente secuestrado y proceda a entregarlo al secuestre hasta que se levante la medida cautelar. Especificidades sobre el secuestro autónomo. Debido a la estrecha relación entre el embargo y el secuestro autónomo es muy particular y solo procede en procesos declarativos y en una cantidad reducida de casos. Estos son: 1. El contemplado en el segundo inciso del literal A, numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso, que dice que en los procesos declarativos en los que la demanda verse sobre derechos reales, si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso. El segundo caso es cuando se practica como medida cautelar en el proceso de sucesión o en el proceso divisorio. Ahora bien, la excepcionalidad del secuestro autónomo
hace que surja una discusión doctrinal sobre sus efectos en torno a la siguiente pregunta. ¿Este tipo de secuestro pone o no los bienes por fuera del comercio? Dicha interrogante surge porque en principio el embargo es el acto que saca los bienes del comercio y el secuestro solo lo materializa o lo complementa con la aprehensión física del bien. Pero ¿qué pasa cuando no hay orden de embargo? A continuación presentaré las dos posiciones de la doctrina en cuanto a este problema. Discusión doctrinal sobre el secuestro autónomo. ¿Pone o no los bienes por fuera del comercio? En primer lugar, de acuerdo con Ramiro Bejarano, las tres formas de secuestro ponen los bienes fuera del comercio, incluido el autónomo. Bejarano sostiene que el secuestro es una forma del contrato de depósito, por lo que cuando una persona entrega temporalmente a otra un bien en virtud, en este caso, de una orden jurisdiccional, se hace imposible que quien lo entrega disponga libremente de él. Además, expresa que su tesis se fundamenta en el artículo 1521 del Código Civil, que trata por separado las cosas que no están en el comercio y las cosas embargadas, para expresar que hay objeto ilícito en la enajenación de ambos casos. De ahí infiere que el secuestro autónomo hace que las cosas estén fuera del comercio sin necesidad de estar embargadas. En segundo lugar, Hernán Fabio López sostiene que el secuestro autónomo es una medida cautelar para asegurar el resultado de un juicio, pero que no coloca los bienes fuera del comercio, así restrinja de hecho su comerciabilidad. Esto significa que para el autor, en materia de medidas cautelares, el embargo es el único acto idóneo para sacar los bienes del comercio. El secuestro autónomo, en cambio, solo hace difícil su comercialización porque los separa físicamente de quien los tenía, pero que sea difícil no significa que sea imposible jurídica o fácticamente. Visto esto, sostengo que teóricamente el secuestro autónomo no pone los bienes por fuera del comercio. Sin embargo, materialmente sí lo hace porque con la aprehensión física se imposibilita la disposición sobre el bien. En ese orden de ideas baso mi posición en los dos argumentos siguientes. Primero, la doctrina muestra que el embargo y el secuestro se diferencian en su naturaleza. Esto porque el embargo modifica la situación jurídica del bien al prohibir por ley su enajenación, mientras que el secuestro solo modifica la situación física. Por eso, aunque el secuestro autónomo deposite en bien en manos del secuestre, la situación jurídica del bien no cambia. No obstante, en la práctica es difícil encontrar quien quiera adquirir a título oneroso un bien secuestrado. Segundo, tengo una lectura diferente a la del profesor Bejarano del artículo 1521 del Código Civil, ya que considero que por cosas que no están en el comercio se refiere a bienes que no se pueden enajenar por naturaleza fáctica o legal. Tal es el caso de las playas, que son bienes de uso público, por ejemplo. Para finalizar, quisiera plantear una reflexión. En este video he utilizado indistintamente los conceptos de enajenación y de sacar los bienes del comercio. Esto se debe a que tradicionalmente se utilizan de esta manera al hablar del embargo. No obstante, una posición minoritaria sostiene que no poder enajenar un bien constituye solamente inalienabilidad. Esto implica que los bienes no se pueden transferir y no se puede limitar o constituir derechos reales sobre ellos, pero siguen estando en el comercio, porque aunque materialmente es difícil, pueden realizarse sobre ellos actos o negocios que no impliquen enajenación. Esta es una posición que considero vale la pena evaluar.